tardes a los que os vais incorporando. Bienvenidos a todos. Os recordamos que la charla queda grabada, ¿de acuerdo? Y que tenéis el chat a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta o consulta de alguno de los temas que se esté tratando, o bien en el momento, o bien podemos comentarlos luego al final. Y nada, sin más dilación, pues podemos comenzar. Luis, te doy la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos celebrando esta semana, antes del día 8, en la celebración del Día de la Mujer en el Colegio de Arquitectos, esta serie de mesas coloquio de arquitectas sobre el valor del papel de ellas en la sociedad y en tres ámbitos muy distintos. Hoy las compañeras, que agradezco su participación, tratarán su ámbito de docencia e investigación, y desde él pues también darán su punto de vista del papel que juegan las compañeras en la sociedad. Como he dicho, este año la ONU, para este año 2021, ha incidido en el tema de las mujeres líderes y su futuro igualitario. Y además en este mundo que tenemos ahora con la crisis del COVID-19, ¿vale? Entonces, los esfuerzos que va a realizar toda la sociedad y fundamentalmente ellas, ¿no? Bueno, pues creo que es bastante importante. Yo creo que va a ser muy interesante como fue ayer la mesa coloquio de las arquitectas de la administración pública. Y creo que hay que decir que ayer ya se habló de la pedagogía, bueno, la función que tienen las arquitectas para bueno, hacer su labor de docencia para toda la sociedad, no solo entre sus alumnos o quien las escuche. Y yo creo que es muy importante ver los resultados de hoy, que creo que serán interesantísimos. Sin más, doy paso a Eugenia, que las va a presentar, y la moderadora Susana, que yo creo que también hará su ejercicio y las presentará con cariño, creo yo. Muchas gracias. Y gracias a todos por escucharnos esta tarde. Bueno, van a participar en esta mesa Juana Sánchez, María Jesús García Granja, Cristina Iglesias Placer, María José Andrade Márquez, y modera la mesa Susana García Bujalance, a quien doy la palabra para comenzar. Muchas gracias a todas por vuestra participación. A vosotros. Bueno, muchas gracias al colegio por haberme elegido como moderadora, porque me encanta este papel. Y bueno, pues voy a presentar a mis compañeras, a las que me une una gran amistad y un gran cariño, porque bueno, al final esto se trata del roce, ¿no? Y bueno, pues voy a empezar por Cristina, Cristina Iglesias Placer, que es profesora asociada del área de construcción arquitectónica de la Universidad de Málaga. Ella es arquitecta también del área de asesoramiento y visado del Colegio de Arquitectos de Málaga, pero sobre todo es una gran amiga desde la infancia, y debo decir que es una de las personas más inteligentes que he conocido nunca, además de ser probablemente la más eficiente que he conocido nunca. Tiene una gran visión no solamente de la docencia, sino también del ejercicio profesional, con lo cual su aportación creo que va a ser tremendamente interesante. María José Andrade, ella es profesora contratada doctora del área de proyectos arquitectónicos, en la que debo decir que solamente hay 3 arquitectas en un total de 19 profesores. Las otras 2, Maribel Alba Dorado y Eva Morales, bueno, pues la acompañan, pero realmente, aunque seguro que el resto de las profesoras que no somos de proyectos estamos encantadas con nuestra docencia y nuestra área de conocimiento, lo cierto es que para el resto de la gente todavía proyectos arquitectónicos es como la crème de la crème, ¿no? Bueno, pues María José Andrade está en la crème de la crème.
Luego está pues, María Jesús García Granja. Ella es profesora del área de composición arquitectónica, es doctora, es experta en rehabilitación, en BIM, profesora de diseño de interiores, de urbanismo, de expresión gráfica. Es una especie de Leonardo da Vinci, pero en moderno, ¿no? Que sirve igual para un roto que para un descosido. Cosa muy poco habitual en los últimos tiempos, porque cada vez nos especializamos más y perdemos esa visión global que tiene ella. Ya será Y menos. luego, por último, pues está Juana Sánchez, que es parte del estudio de Jota, que es profesora asociada del área de urbanismo de la Escuela de Arquitectura, compañera de mi área en consecuencia, y ella, bueno, pues tiene cuarto y mitad de premios Europan, ha sido además jurado de múltiples premios y también finalista junto a Diego Jiménez, la última es que han sido finalistas de la 15ª Bienal de Arquitectura Bienal de Arquitectura y Urbanismo, con la propuesta de la España Intermedia Estrategias de Conciliación. Bueno, tengo que decir también que además es la profesora, yo creo, más deseada por el alumnado para que sea su tutora de proyectos de carrera o como se llame ahora, que yo ya ni lo sé. Y bueno, y yo pues soy Susana, soy arquitecta, soy profesora también del área de urbanismo, pero sobre todo lo más interesante es que formo parte desde hace muy poquito tiempo y con mucha ilusión de un grupo de investigación creado muy recientemente por otra compañera, por otra mujer, Lourdes Rollo, que ha tenido la increíble idea de ser multidisciplinar, pero a lo grande, ¿no? O sea, ya que lo hacemos bien. Y entonces nuestro grupo se llama GAP, Grupo de Acción Patrimonial, y es un grupo de investigación formado pues, por distintos departamentos y áreas de conocimiento, pero también por distintas universidades. Esto es lo que viene siendo un grupo de investigación interesante y a lo grande, porque además las temáticas que ha elegido, las temáticas que Lourdes osa abordar con su equipo tan interesante son temas como patrimonio construido, los paisajes culturales, el turismo, el arte o los estudios de género en su dimensión patrimonial. Y todo esto desde las disciplinas de la arquitectura, el arte, la historia, la conservación, la restauración de bienes culturales, la sociología y la didáctica. Vamos, lo que viene siendo una mujer valiente dentro de la que a veces es una gran estructura estricta dentro de la universidad. Bueno, pues dicho esto, voy a pasar a hacerle a mis compañeras una serie de preguntas y, a ver, las tenía aquí. Me gustaría preguntaros por qué elegisteis estudiar arquitectura. Este es el principio. A ver, ¿quién empieza? Pero bueno, esto que es como en la clase, que hay que ir animando a los alumnos para que hablen. Es verdad, no nos gusta que nos lo hagan, no vamos a hacerlo nosotros. No me lo hagáis, por favor. Venga, yo por ejemplo, realmente para mí la elección de la carrera de arquitectura no fue totalmente vocacional, o sí. Desde siempre he sentido una gran necesidad de presión que no encontraba cauce a través de la comunicación oral, ya que era una niña risueña pero bastante tímida y sensible, ¿no? Por tanto, mis sentimientos y pensamientos buscaban vías de exteriorización en distintas disciplinas artísticas, como el dibujo, la escultura, la escritura, la fotografía. Y el no tener formación académica en ninguna de ellas no me impedía dedicarle gran parte de mi tiempo. Así fue como descubrí que era lo que me hacía feliz. El problema llegó al tener que decidir a tan corta edad como lo hacemos a qué quieres dedicarte profesionalmente el resto de tu vida, sin tener apenas referentes sobre qué hacen diariamente las personas que estudian tal o cual carrera, y teniendo buenas notas en asignaturas de las distintas ramas de conocimiento, lo cual no me ayudaba a elegir. De modo que básicamente tomé la decisión por intuición. Necesitaba desde lo más profundo dedicarme a algo que tuviera una componente creativa. Eso es lo que tenía claro. Y que me permitiera crecer hacia donde deseaba y que me acercara a los conocimientos necesarios para materializar ideas y sensaciones en algún formato físico. No sabía cómo. Por consiguiente, a pesar de que todo mi entorno me recomendaba que estudiara aparejadores, que era más cortita, elegí arquitectura, que a pesar de haberme supuesto siempre un esfuerzo de superación brutal, sigo pensando que es la más completa de todas las carreras que se pueden estudiar, porque engloba conocimientos humanísticos, científicos, tecnológicos, artísticos, así que más no se puede pedir. Por tanto, para mí, el que mis profesores me abrieran las puertas de todo ese saber y me obligaran a desarrollar las competencias necesarias para ser capaz de enfrentarme a cualquier reto profesional en la vida,
y encontrar una forma de canalizar mi imaginación, que era lo que buscaba, ha compensado todo el estrés y todas las noches sin dormir, que sufridas por todo aquel que haya cursado estos estudios, así como la imposibilidad de gozar de gran parte del ocio del que disfrutaron algunos de mis compañeros que eligieron estudiar otras carreras. A ver, Juana, ¿tú qué apareces aquí en pantalla? Bueno, por lo menos me apareces a mí. Yo, bueno, lo mío puede ser más peregrino, más romántico, no sé. El tema es que creo que la elegí primero porque éramos niñas de la democracia y eso estaba muy bien, ¿no? Entonces fui de las primeras clases de un colegio mixto en el que, o sea, que empezó siendo mixto con mi clase y entonces no nos planteábamos, creo que ahora todo este debate, que está muy bien que lo retomemos, estaba acomodado, ¿no? Es decir, éramos iguales, ¿no? En mi clase incluso éramos más potentes nosotras porque éramos más en aquel momento, ¿no? Y empecé a crecer en todo ese ambiente y en una familia además que estaba deseosa de universitarias, ¿no? Y una familia además muy matriarcal, ¿no? Mi abuela, mi bisabuela, mi madre, mis tías, es una familia eminentemente matriarcado, ¿no? Entonces era como que las ser universitarias ya, ¿no? Entonces era como... nunca me planteé lo contrario. Hay otra pregunta después que a lo mejor ya la contesto a la vez y así vamos ahorrando tiempo. Nunca me planteé no estudiar, es decir, esto que preguntas de si era una alternativa como lo de no, pues lo de estudiar o no, no, que había que hacerlo y además si eras como avispada, era una niña responsable hasta parece que estabas como abocada a las carreras más potentes, ¿no? Que fue esta. Y en mi caso, yo creo que lo definitivo para la arquitectura, aparte de eso, de ser muy disciplinada, muy estudiosa y decían que también un poquillo creativa, pues yo creo que en mi caso el impulso para la arquitectura fue mi casa, porque mis padres cometieron la locura de comprarse una casa del siglo XVI cuando antes no las quería nadie, después han sido como tesoro en Guadix, ¿no? En un sitio que además tiene como es un lugar muy especial, ¿no? Y recuerdo mi recorrido al colegio paseando una alcazaba, paseando una catedral, paseando, entonces yo creo que toda esa, y por otro lado ir a los fines de semana a la cueva de mis bisabuelos, ¿no? Yo creo que todas esas vivencias en mí han sido siempre, dejaron huella, ¿no? Y creo que eso fue muy importante. Ahora entiendo la complejidad de Juana. Bueno, a ver, y Cristina, que tuvo la suerte de que eligió arquitectura y entonces me la pude encontrar luego de nuevo en la carrera. ¿Tú por qué la elegiste? Bueno, a ver, a mí en realidad lo que me gustaban eran las matemáticas, sinceramente. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando llegó el momento de tomar la decisión, las matemáticas como que se me quedaban cortas en el sentido de que yo buscaba algo, por un lado, más creativo y por un lado, más humano. Las matemáticas las veía como algo excesivamente frío. Yo quería algo que tuviera más relación con las personas. Y me dio, vamos, analizando un poco las posibilidades que tenía de qué carreras universitarias estudiar, bueno, pues por también mis habilidades, pues bueno, tenía claro que quería estudiar una carrera técnica. Y dentro del abanico de carreras técnicas, la que más me llamaba la atención era arquitectura, precisamente por esa multidisciplinaridad que tiene, esa vinculación con otras muchas disciplinas y esa relación tan directa con la sociedad, con lo que puede aportar a la sociedad. Y creo que eso fue el detonante para que decidiera esa arquitectura y no otra, porque realmente yo no tenía referentes en el mundo de la arquitectura, más allá de algunos amigos de mis padres que alguna vez había visitado un estudio. Me gustó mucho. Yo visité un estudio estudiando bachillerato y me pareció un sitio fascinante. Esos planos, esas mesas de dibujo de aquel entonces, tantos tubos por todos lados, me llamó muchísimo la atención porque eso aunaba pues una cosa muy técnica con una cosa muy creativa. Y eso fue lo que quizá me hizo tomar la decisión. ¿Y tú, María José? María José. Pues yo un poco también como Cristina, ¿no? Yo tenía claro que yo no tenía ningún referente en mi familia, realmente eran la mayoría de letras, son todos abogados, o mi padre en este caso ingeniero, pero tenía claro que quería hacer arquitectura. No sé por qué, pero después ya dentro de la carrera aún me satisfago más de haberla elegido, ¿no? De esa multidisciplinaridad, esa amplitud de conocimiento. La verdad es que
que nunca me arrepentí de haberla elegido y de hecho hice las 2 especialidades, después hice el doctorado también en Sevilla, o sea que la exprimí al máximo, ¿no? Bueno, ¿y por qué iniciasteis una carrera académica? Porque claro, aquí estamos, aunque la mayoría somos asociadas, ¿no? Con lo cual se supone que están valorando dentro de la universidad nuestra experiencia profesional para que la podamos transmitir a la universidad, ¿no? Excepto María José, que ella sí que es contratada de las buenas, ¿no? Pero, ¿por qué de pronto elegisteis, a ver tú María José, que sí que has empezado una carrera académica más formal, ¿no? Digamos, por el canal correcto, ¿no? ¿Por qué decidiste iniciar una carrera académica? Lo tuve claro siempre. O sea, el no haber tenido referentes en mi familia con el tema de arquitectura, cuando yo empecé a hacer la carrera, para mí mis profesores de proyecto eran lo máximo, ¿no? Tuve la suerte de tener, vamos, los mejores y me inculcaron pues todo ese afán por aprender, no solamente con sus propios conocimientos, sino que me inculcaron también la pasión por ir a la biblioteca, seguir leyendo y para mí esa admiración hacia ellos es lo que me despertó siempre el querer ser profesora de proyectos para eso, para poder transmitir ese afán por aprender y esa formación continua, ¿no? En las personas. ¿Y tú, Juana? Yo creo que fundamentalmente porque me gusta contar y que me cuenten, ¿no? La arquitectura tiene muchísimo de proceso y me parece como que estar cerca de los estudiantes tiene algo de esto también, ¿no? Como de renovación por parte mía y también por parte de ellos de lo que yo haya podido hacer antes, ¿no? Yo siempre decía, cuando terminé la carrera, me ofrecieron quedarme, ¿no? en la escuela para dar clase, también porque hay algo como eso de los relatos y de cómo se cuentan las cosas que me llama mucho la atención y quizá por eso también yo llamo la atención, ¿no? Por la manera de contarlo, entonces querían que me quedara, pero yo decía que sí, que quería, pero que quería volver contando también algo, ¿no? De entrada, ¿no? Luego se va creciendo una vez que estás dentro también, pero aportando algo. Yo creo que esa vocación siempre ha estado a mí. De hecho, creo que yo siempre digo que tenía como un plan B, ¿no? Que si no hubiera podido estudiar arquitectura, hubiera sido maestra, ¿no? Porque en cualquier momento de la vida, lo de contar y que te cuenten siempre está, con distintas componentes, ¿no? En el caso, cuando ya eres arquitecta, es mucho más enriquecedor porque tiene muchísimo que ver con tus procesos mentales, ¿no? Con cómo construyes los proyectos, ¿no? Y a mí me parece muy positivo, ¿no? Y creo que también tiene como algo de autoexigencia, ¿no? Y siempre digo que tú te puedes preparar una clase magistral, que la llamamos así, y la llega allí y la suelta, pero para ser profesora de un taller tienes que tener la habilidad de responder al segundo, ¿no? O dar una respuesta como muy ágil, ¿no? Y eso hace que estés siempre muy, muy atenta a todo, ¿no? Que tengas que prestar como el 100% de tus sentidos, ¿no? Puesto al servicio también de ellos, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Bueno, yo tengo que decir, de las demás seguro que también, pero no he tenido la suerte de compartir área, ¿no? Pero de Juana tengo que decir que como es de mi área de conocimiento, bueno, los alumnos y las alumnas es que la adoran, ¿no? O sea, pasa lo que tienen con ella. Tiene una capacidad de transmisión y una sensibilidad que, bueno, la verdad que se lo lleva de calle, ¿no? ¿Y tú, Cristina, por qué te metiste en la docencia? Bueno, en mi caso fue bastante más circunstancial. Yo terminé la carrera y me volví a Málaga, estudiaba fuera de casa y empecé a trabajar, intentando pues buscar salida profesional y valerme por mí misma. Empecé a trabajar profesionalmente durante unos años, al cabo de un tiempo empecé a trabajar en el Colegio de Arquitectos y poco después de empezar a trabajar en el Colegio de Arquitectos, el colegio organizó unos cursos de doctorado. Y yo en el momento que vi eso, pues era una espinita que yo tenía porque yo me fui de Sevilla pensando que a mí eso me gustaría haber continuado con mi estudio de tercer ciclo. En el momento que tuve la oportunidad, pues me enrolé en los estudios de doctorado y una vez que tenía los estudios de doctorado, pues aquel grupo de estudiantes de doctorado en el que tú también creo que estabas, Susana, nos quedamos colgados con el trabajo, con lo que se llamaba el diploma de estudios avanzados, que ya no existe,
que es, digamos, el trabajo previo a la tesis doctoral. Y bueno, pues ahí me quedé colgada con eso. Y en ese impasse de tiempo se montó la Escuela de Arquitectura. Y bueno, pues debido a mi vinculación con el Colegio de Arquitectos, tuve oportunidad de conocer al primer director de la escuela. Y en unas reuniones, pues le comenté que había un grupo de estudiantes de doctorado, que habíamos cursado los estudios de doctorado con la Universidad de Sevilla, pero en la sede del Colegio de Málaga, y nos habíamos quedado sin poder hacer el trabajo de investigación. Y entonces, pues, él dijo que estaba muy interesado y que la Escuela de Arquitectura iba a montar ese grupo de investigación para que pudiéramos seguir avanzando. Y bueno, pues a partir de ahí me vinculé a ese grupo y realicé mi trabajo de investigación para obtener el diploma de estudios avanzados. Y bueno, pues después opté a una plaza asociada y desde entonces estoy en la escuela, creo que desde 2007. Y muy contenta, la verdad, porque es un trabajo que te mantiene vivo, te mantiene actualizado día a día, te mantiene en contacto con gente muy joven, con muchas ganas, y bueno, a mí me llena mucho, la verdad. Estoy muy contenta de estar allí. Pero es que además en tu caso es muy interesante para los profesionales, porque claro, el tenerte en el área de, bueno, en el área de información, ¿no? O del Colegio de Arquitectos, claro, tenemos una persona con mucha inquietud y que constantemente está aprendiendo y transmitiendo esa información a los colegiados, pero luego también de los colegiados a los alumnos, ¿no? Con lo cual... A mí una cosa que me encanta es cuando los alumnos ya egresados se colegian, muchos no saben o no, que estoy allí, de repente bueno, aparecen o te llaman por teléfono y después de estar un rato hablando, bueno, recuerdes que fui profesora tuya, o ellos, o al revés, o son ellos los que te dicen, yo fui alumno tuyo, y la verdad es que es muy bonito cuando se acuerdan. Y ya han pasado muchas promociones, que parece que no, pero el tiempo pasa de prisa. ¿Y tú, María Jesús? Pues yo sinceramente por pura curiosidad, como casi todo. Cuando finalicé mis estudios me propuse un reto que consistía en ejercer las distintas salidas profesionales que ofrecía la profesión de arquitecto para poder decidir en cuál de ellas me apetecía encuadrarme. Eso requirió mucho trabajo, ya que no focalizarme exclusivamente en una dirección, pues me ha obligado a estar siempre en constante proceso de formación en muchas materias muy dispares, lo cual no sé hasta qué punto ha sido una decisión lógica, pero tomada está. Pero afortunadamente he podido tener la satisfacción de cumplir mi meta, habiendo pasado por todos los sectores en los que ambicionaba adquirir experiencia, ¿no? Como arquitecta por cuenta propia, por cuenta ajena, pues pude desarrollar las distintas habilidades que requiere proyectar, ejercer como dirección facultativa de obra, tratar con todas las partes implicadas en un proyecto. Como arquitecta de empresa constructora, como jefa de oficina técnica de la T3 del aeropuerto de Málaga, tuve la oportunidad de ver la profesión desde el otro lado de la mesa de negociación, ¿no? Dentro del equipo más grande y multidisciplinar en el que nunca he trabajado, lo cual fue muy enriquecedor. Pero no me veía toda la vida cambiando de ubicación según la obra que me fuese asignada, ¿no? Después, como arquitecto para la administración pública, trabajando como técnico de la Junta de Andalucía en el ISE, conocí los entresijos de toda la burocracia y política que hay detrás de cualquier organismo de ese tipo, y fue agradable también poder contribuir a mejorar los equipamientos docentes de la provincia de Málaga. Y en mi caso me pasó lo mismo que a Cristina y a ti, Susana, porque coincidimos las tres en ese grupito de que hicimos el doctorado a través del Colegio de Arquitectos de Málaga, al cual damos las gracias porque montaran esa posibilidad de hacer doctorado, porque era una espinita que yo también tenía clavada, ¿no? El haber hecho mis cursos allí, pero no quise que mis padres gastaran más dinero en tenerme fuera de casa y me volví cuando me tocó, hasta que pude emanciparme, ¿no? Y venirme a Málaga, ¿no? Pero como arquitecta dedicada a la docencia e investigación, primero en el grado de diseño de interiores de ADE, ¿no? En expresión gráfica, y luego en la Universidad de Málaga, a la que tengo el honor de haber dedicado mis últimos años, es donde pienso que he crecido y disfrutado más de toda esa gama de posibilidades y de experiencias laborales que he tenido. Por lo cual me siento muy agradecida por el tiempo que he pasado aquí, sea cual sea. Y María Jesús, ¿cuáles crees que son las mayores diferencias que hay entre el mundo profesional y el académico? Bueno, no creo que haya más diferencia que en otro cambio de faceta profesional. O sea,
normas propias escritas y no escritas, adaptación a distintos roles y tareas, integración en nuevas dinámicas de grupo entre compañeros y superiores, pero quizás en un primer momento el aspecto que más me sorprendió a este respecto es el relativo a las relaciones interpersonales, porque en el ámbito profesional existe una jerarquía entre los diferentes miembros de un equipo de trabajo, normalmente regida por la titulación y el grado de responsabilidad contractual o adquirida de cada individuo dentro del grupo, ¿no? De modo que, en mi experiencia como arquitecta, fuera del ámbito académico, mis colegas arquitectos siempre habían actuado como mis iguales, ¿no? En una relación profesional sin que se nos olvidara tener presente, pues, la obediencia debida a las instrucciones de la persona con mayor rango en el estudio, la empresa o tal, lo cual les resulta lógico para que cualquier grupo humano funcione, ¿no? Sin embargo, en el ámbito académico, donde se presupone la libertad de cátedra de cada profesor, la jerarquía no está marcada por la titulación que se posea, ni por el dinero que se cobre, como en el exterior, ni por el hecho, sino por el hecho de, por ejemplo, de estar o no doctorado, de tener tal o cual acreditación ante la ANECA, por el tipo de relación contractual que cada profesor tenga con la universidad, lo cual es una diferencia incluso respecto a otros trabajos que he realizado para la administración pública donde he ejercido, ¿no? Así, por ejemplo, un profesor sustituto interino, que no era mi caso, aunque puede estar sobradamente cualificado y haya demostrado su valía mediante su trabajo diario durante años, es y será el último eslabón de la cadena dentro de una escuela o facultad, por lo que en ocasiones tiene que soportar que su voto no apenas cuente en su centro o que algún profesor ni siquiera es titular le mire por encima del hombro por estar supeditado a la extinción de su plaza en cualquier momento, ¿no? Aunque en mi caso he de decir que son contadas las ocasiones que he tenido que vivir experiencias desagradables de ese tipo y que la mayoría de compañeros me han tratado siempre con una cordialidad y respeto enorme, lo cual les agradezco sobremanera, ¿no? Y aquí están algunos de muchos de mis compañeros, ¿no? Yo escuché una vez a un profesor catedrático de la universidad que el doctorado era el carnet de sindicato de los profesores. Si no tienes el doctorado, no estás sindicado, con lo cual no eres nadie. Y Cristina, ¿tú has notado diferencias, o bueno, qué diferencias crees tú que hay entre el mundo académico y el profesional? A ver, yo creo que hay muchísima diferencia. Y si lo hablamos desde la perspectiva de género, total. A ver, yo creo que en el mundo académico, en cuanto a diferencias de género de por sí, yo creo que no existen en el ámbito de la arquitectura. Yo creo que es lo mismo que seas arquitecto, que seas licenciada en Derecho o que seas matemáticas. Si quieres progresar en la carrera académica, las condiciones son las mismas y no hay diferencia en el ámbito de la carrera de arquitectura que en el ámbito de otra disciplina. Por el hecho de ser mujer, creo que es más difícil, pues porque inherentemente, pues, sobre todo el tema de la maternidad, pues puede dificultar mucho una carrera que es muy larga. Y en el caso de la mayoría de las que estamos en esta mesa hoy, pues también nos ha pasado que nos hemos incorporado al mundo académico con un cierto retraso, en el sentido de que ya teníamos una actividad profesional previa y el mundo académico está muy, muy dirigido y muy pautado para hacerlo en unos plazos determinados y según un guión, como si te metieras en unas vías de un tren. Incorporarse a ese tren desde fuera de las vías es muy, muy difícil, pero no por el hecho de ser mujer, igualmente le sucedería a un hombre. Puede ser que se incremente, yo creo que sobre todo por la cuestión de la maternidad, que puede haber ahí un impasse de tiempo muy duro y muy difícil de superar. Pero en el caso del mundo profesional, por lo que yo conozco del mundo profesional, por mi propia actividad y por lo que yo percibo de las compañeras, por lo que yo recibo a través del Colegio de Arquitectos, yo creo que las diferencias son mucho mayores. Y también por la disciplina que yo imparto en la escuela, que yo soy profesora de construcción. Precisamente es un ámbito y un área donde la incorporación de la mujer todavía es bastante minoritaria y es un mundo muy, muy masculinizado. Entonces yo creo que es muy diferente. A nivel profesional, la proyección que puede tener una mujer en el ámbito académico no se va a ver soslayada en el hecho, o más difícil por el hecho de que sea en el ámbito de la arquitectura que en otra disciplina. Sin embargo, en el ámbito profesional, yo creo que a nivel profesional las arquitectas tenemos más dificultad por el tipo de entorno en el que nos vamos a desenvolver en nuestra vida profesional. Sí, pero es curioso que casi todas las arquitectas dentro de la Escuela de Arquitectura de Málaga, que es muy reciente y que, bueno, se ha ocupado con personas que más o menos tienen nuestra edad de media y, sin embargo, en el área de proyectos, que es la que más profesores tiene,
es la que menos profesoras tiene. O sea que yo creo que algo ahí también. Pero bueno, estábamos hablando de la diferencia en el sentido efectivamente de cómo nos afecta en el desarrollo, ¿no?, de la actividad académica de la profesional. Porque tú, ¿cómo lo ves, María José? Desde dentro. O sea, yo entré en el 2008 en la escuela y fui la primera profesora de proyectos y durante los primeros 6 años fui la única. Ahora somos 3, pero durante muchos años he sido la única. Pero a mí, yo estoy totalmente de acuerdo con Cristina en el tema eso del mundo académico que sí que lleva más controlado, ¿no?, el tema de género que a lo mejor en el mundo profesional. Pero otro tema que me preocupa a mí es, entre esas diferencias entre el mundo académico y el profesional, es también como entre lo que se enseña en la escuela y el mundo profesional también para los alumnos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que el grado en arquitectura cada vez es con menos crédito, cada vez como más comprimido, ¿no? Y sin embargo, el arquitecto necesita ser más resiliente, ¿no?, en una sociedad que está continuamente cambiando, y eso, la verdad que ese tema me preocupa porque creo que es fundamental eso, el conservar lo que hemos dicho todas de la carrera antes, ¿no?, el conservar esa capacidad de resiliencia, esa amplitud también, que ha sido esa amplitud de conocimiento que ha sido como la esencia de nuestra carrera, ¿no? Es un tema importante el formar a arquitectos para que puedan responder esas necesidades de esta sociedad tan cambiante, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental como parte de la pregunta que haces entre la diferencia que hay entre el mundo académico y el profesional, ¿no? No solo a nivel de profesores, sino también de contenido de la carrera, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves, Juana? Yo, bueno, creo que voy a aportar como una visión que es un poco híbrida, quizá por mi evolución, ¿no?, en el tema. Y es que yo, por ejemplo, sí que nunca he visto una diferencia entre la investigación docente y la investigación profesional, pero por la apuesta que hice o que hicimos, ¿no?, en mi propio estudio por trabajar en un estudio de arquitectura mucho más taller de proyectos, mucho más pequeño, solamente nosotros, y no tiene esa condición profesionalizada, por ejemplo, que comentaba María Jesús, de una jerarquía, ¿no? En mi caso, yo proyecto, yo dibujo, yo voy a obra, ¿no? Es como que no hay ni siquiera una persona, bueno, un aparejador, porque tiene que ser la figura, ¿no?, un arquitecto técnico, porque tiene que estar, y el constructor y demás, pero es como ese proceso que tiene mucho que ver también con el que lleva a la aula y que es del que en mi caso se nutre en la aula, ¿no? Es decir, la investigación en arquitectura, por lo menos yo sigo apostando y en mi estudio también, porque esté en el proyecto, ¿no?, en el taller. Entonces, creo que ahí sí que las escuelas de arquitectura tienen como una figura que no está reconocida, que es porque no puedes ser profesor asociado siempre, y si pasas a ser profesor contratado doctor o pasas a ser titular, tienes que prescindir de esa parte más que se llama comúnmente profesional, que es la que te ayuda realmente a crecer y a investigar, ¿no? Entonces, es como una especie de paradoja, porque no quieres renunciar ni a uno ni a otra, y en ese sentido, claro, profesionalmente a lo mejor es más difícil porque para seguir investigando necesitas un apoyo económico, ¿no? Investigando, quiero decir, haciendo proyectos que tengan un interés de investigación, ¿no? Necesita que haya concursos que los muevan, o que haya agentes altruistas que apuesten por una arquitectura, ¿no? No quiero decir con esto que siempre haya que hacer cosas muy especiales, ¿no? Quiero decir que cada uno tiene su apuesta y hace y la lleva a cabo, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay como una figura que falta, ¿no?, entre lo académico y lo profesional, que pueda permitir esta continuidad, en el caso concreto de arquitectura, ¿no?, porque es más fácil crecer en el mundo académico si solamente te dedicas a ser un poco investigador en los cánones que se establecen como investigador, es decir, ¿no?, me dedico a hacer artículos para que me publiquen en tal revista o en tal otra. Entonces avanza. El problema es que si te dedicas a investigar en temas que realmente a lo mejor son muy difíciles que estas revistas a priori te publiquen, tiene que ser cuando después de 10 años se ha reconocido tu obra, no sé cuánto, entonces viene alguien e investiga tu obra, ¿no? Entonces ya sí, ya ese alguien resulta que le dan
una mención en un artículo porque ha hablado sobre ti, pero tú mismo no puedes hablar, claro, hasta que no te reconocen. Entonces, es una cuestión también como de una apuesta híbrida, ¿no? que está un poco en ese contexto. Y es verdad que es duro el paso, por ejemplo, de asociado a contratado, doctor o ayudante, porque realmente no tiene una estabilidad que te permita investigar, ¿no? En cualquiera de los ámbitos, y ese paso es complejo, ¿no? Pero bueno. Nada, yo por otro lado no me he tenido que enfrentar a jerarquía. Espera. A jerarquías de poder. Eso no lo sabes tú, espérate. ¿Y dónde No, digo creéis? en el profesional. No, en el académico es difícil, ¿eh? También hay algo que no sé si se nombra mucho, que es que por mucho que tú te quieras dedicar a tu alumno y sea lo más importante, al final es también como una especie de burocracia interna, ¿no? Y de medrar dentro del sistema, que eso a mí personalmente es lo que más me quema, ¿no? Como esa cosa de conseguir un puesto, ¿no? Y muchas veces olvidamos realmente que somos docentes, ¿no? Y eso sí que me molesta. Hombre, es que al final yo creo que tanto la profesión como el ejercicio académico tienen, pues, como todo en la vida, partes que son muy, muy bonitas y las que supongo que os ilusionan, pero luego también tienen unas partes muy, muy pesadas, ¿no? Tanto una como otra, porque el hecho de proyectar, bueno, será el 1% del tiempo que se le dedica, porque luego el resto es código técnico, no sé qué, tal, en fin, un montón de tareas que son complicadas, incluso, bueno, pues la gestión con el cliente o con la administración. Entonces, considerando que efectivamente todo tiene al final una parte más burocrática o más pesada o tal, a vosotras, ¿dónde sentís que podéis crecer más como profesionales? ¿En el ámbito académico o en el ámbito profesional? Estoy de acuerdo totalmente con Juana en lo que dice ella. O sea, no se nos permite crecer paralelamente. O sea, o apuestas por el académico o por lo profesional. Y es verdad que el mundo académico, por desgracia, no te está valorando la docencia, sino que se limita ni siquiera a la investigación, se limita a los artículos de alto impacto, ¿no? Entonces, claro, que tu vocación docente se quede en un segundo plano o lo que es toda la organización de actividades, de jornadas, de exposiciones de trabajo que motivan tanto a los estudiantes, pues todo eso nadie te lo valora, vamos. Entonces al final es como que si quieres crecer en el mundo académico, para las personas que estamos también dedicadas al mundo académico también nos supone muy tedioso, porque tenemos que dejar todas esas actividades de gestión y de gestión o de docencia y otro tipo de actividades que complementan entre sí todas lo que es el mundo académico, para dedicarnos exclusivamente a publicar, no a investigar, a publicar. Entonces, yo creo que es muy complicado, se está poniendo muy complicado el tema del mundo académico. Bueno, y en el mundo profesional, pues, ¿qué os voy a contar, no? Vosotros sabéis mejor que yo lo complicado también que es. Yo creo que en ambos se requiere mucho tesón, no perder la ilusión y el buen hacer, ¿no? Bueno, hay aquí una pregunta de nuestra compañera Miriam Rey, que, bueno, a las dos que quedáis, que aunque sois asociadas, que sois Cristina y María Jesús, a ver si podéis contestar. Dice, ¿os habéis planteado alguna optar a una cátedra? ¿Qué dificultades tenéis? No. No, por supuesto que no, o sea, es que, pero esa pregunta está hecha por alguien que todavía no está en el circuito académico, ¿no? Eso es algo impensable a nuestro nivel. Una cátedra es como convertirse en rey, ¿no? Es lo máximo a lo que se puede aspirar dentro del mundo académico, ¿no? Y eso solo llegan a ello las personas que llevan muchísimos años dentro de él y han pasado por todas las fases preliminares, ¿no? Han pasado a ser ayudante de doctor, contratado doctor, titulares y ya por último catedrático, ¿no? O sea, es que incluso en nuestra propia escuela no existe ningún catedrático y titulares tenemos 2, 3, no sé, y además recientes. O sea, nuestra escuela es muy atípica en ese sentido, ¿no? O sea, que algunos de ellos han conseguido convertirse en catedráticos en titulares con más de 60 y pico años, ¿no? No sé con cuánto exactamente, ¿no? O sea, ser catedrático no es algo pensable, por lo menos
Yo creo que por ninguna de nosotras, pero por mí, seguro que no. Bueno, María José está ahí, ¿eh? Ella es la José, única que está colocada en el raíl. María José tiene edad de pensárselo y poder llegar. Yo no me lo planteo de poder llegar ahí de ninguna manera. Yo debo decir que asistí a la presentación de la plaza de titular de la compañera de María José, de Maribel Alba Dorado, que bueno, es toda una proeza que haya sido titular en proyectos, y debo decir que cuando la escuchaba yo hiperventilaba. O sea, hiperventilaba porque yo decía, madre mía, si hay que hacer todo esto que ha hecho ella para llegar, bueno, no quiero pensar lo que tiene que ser la que quiera llegar a catedrática, se puede morir en el intento, ¿no? Es tremendo, es una carrera que yo no sé si desde fuera la gente es consciente, pero es tremendo. No sé, yo creo que nadie desde fuera, yo tampoco lo era, y eso que yo, el que hoy es mi marido, estuvo un tiempo relacionado con la universidad, pero ni siquiera entendía ni lo que hacía, sinceramente. Es que el mundo académico es muy extraño. Es otro mundo. Yo no me enteraba de la misa a la mitad de lo que estaba haciendo allí, ni de los proyectos de investigación, ni de lo de las figuras contractuales. Yo, desde fuera, yo no me enteraba de nada, y eso que lo tenía en casa, ¿no? Cuanto más cuando se ve desde fuera totalmente, ¿no? Es muy difícil enterarse de que va el mundo académico desde fuera. Pero, por ejemplo, con respecto a la pregunta que tú hacías antes, Susana, con respecto al crecimiento, esa pregunta sí me gustaría contestarla, porque ¿dónde creemos que es más fácil o más difícil crecer, no? Pues cada trabajo presenta sus inconvenientes, ¿no? Y a la vez sus ventajas. Y entre ellas se encuentran oportunidades, ¿no? de crecimiento de distintos tipos, una personal, otros profesionales, otras de cuotas de éxito poder, otras de tipo económico, ¿no? Y cada cual tiene que decidir en cada momento en cuál de esas facetas tiene deseos de crecer. Porque en muchos casos unas son incompatibles con otras, según el puesto, según el trabajo y según tal, ¿no? Aunque yo tras evaluar mi experiencia en el resto de salidas laborales, en el ámbito académico donde más oportunidades de crecimiento he podido ver que se ofrecen en más sentidos, o por lo menos los sentidos que para mí son más importantes, ¿sabes? Sin embargo, he de decir que a priori, como te estoy diciendo, el desconocimiento del mundo académico, ¿no? A priori no imaginaba que en el ejercicio de esta última faceta de mi carrera en la enseñanza universitaria pública sería la que más satisfacción me produciría a nivel personal y profesional, y donde más oportunidades diarias tendría de aprender cosas nuevas, de conocer personas interesantes, de mantener mi mente fresca gracias a la juventud de los alumnos, y de permanecer ilusionada ante proyectos y oportunidades tan variadas como las que se puede acceder desde esta posición interna, ¿no? Que no pueden accederse desde la posición externa. Y aunque sea muy difícil, ¿no? Pero lo cual no me ofrecía el resto de salidas, por mucho subidón que diese a lo mejor el ganar un concurso o haber finalizado una obra propia, que es verdad que era subidón. Así que, no sé, digamos que en mi visión, en mi modesta visión global de la situación, a mí por lo menos, en conjunto, me satisface más que otras cosas que he experimentado, a pesar de todas las dificultades. Bueno, hay aquí una pregunta que hace también Miriam, ¿no? Que es si en vuestro trabajo académico intentáis buscar referentes o ejemplos en mujeres arquitectas. Bueno, esto se une un poco con la pregunta que yo tenía preparada para vosotras, que es si trabajáis transversalmente de alguna forma o si incluís la perspectiva de género de alguna manera en vuestras asignaturas o si... A ver, que yo tengo que decir que no creo ni que sea posible en todas las asignaturas en cuanto a su contenido, quizá las formas, pero en fin, no sé si vosotras lo incorporáis o no lo incorporáis, porque como siempre luego se quejan tanto de que estas cosas no se hacen en la universidad, no sé cuál es vuestra experiencia. Empiezo yo si queréis. Bueno, yo es que ahí tengo un conflicto también. Quizá por eso que os decía al principio de la educación, que es verdad que no ha sido hasta muy estos últimos años, quizá cuando está como el tema de la mujer otra vez mucho más reivindicado, ¿no? Y creo que muy acertadamente, pero creo que por lo menos para la gente de mi generación o en mi entorno era así, es como que venía de serie el que éramos iguales, ¿no? Quizás a lo mejor no te lo empiezas a plantear hasta que ya tienes una familia, tienes todas estas cosas que tradicionalmente se han vinculado
a la mujer. Entonces, en mi caso, nunca he definido hombre y mujer, he visto personas, ¿no? Y los referentes son personas, me da igual que sean hombre o mujer. Y en clase creo que también es igual. Lo que sí me he llegado a plantear en todos estos años es, cuando hablamos de hombre o mujer, creo que esto ha salido también en otros debates contigo, Susana, ¿no? En otras ocasiones, ¿a qué nos estamos refiriendo? Como que si hay algo más que hemos detectado, porque todo el mundo nos referimos a la feminidad, ¿no? Al ser femenino o al ser masculino, como algo que se da por comprendido, por sabido, ¿no? Y que yo todavía no he visto a nadie que sea capaz de describirlo que fuera como más allá de lo propiamente del género, ¿no? Es decir, pues tengo este sexo, tengo este otro, ¿no? Y creo que en una ocasión salió contigo también el debate de decir, vale, todo eso está muy bien, pero tú cómo le dices a un transgénero que no pelee porque que lo que él siente solamente que se va a poner pecho y se va a poner rubio, ¿no? O rubia, o como lo queramos llamar, o es decir, como condiciones que se han asumido como a caracteres secundarios del sexo, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás? Yo sí que en el ejercicio de estos 10 o 12 años tengo como intuiciones, que todavía yo creo que por la condición que tenemos de no querer expresarla, no me atrevo a enunciar, ¿no? Tengo como intuiciones de que se repiten mucho más en chicas, patrones que se repiten mucho más en chicos o en condiciones que podríamos llamar femeninas y masculinas. Puede ser una condición femenina que me la he encontrado en un chico, ¿no? Pero que a lo mejor se repitan porque veas que tienen como una... Pero yo creo que hasta hace poco, en el que un hombre, y muy especial, al que yo quiero mucho, muy especial para mí, de pronto me nombra un artículo, ¿no? Bueno, me trae a comentarios acerca de la publicación de Italo Calvino, ¿no? Del 85, ya estamos hablando, en el que él se refería a unos, eso sí que lo tengo aquí apuntado, lo voy a decir, ¿no? Como que se refería hablando de cómo sería el futuro de la literatura, ¿no? Edad, rapidez, exactitud y visibilidad, ¿no? Esto después lo han utilizado en el país como lo he leído yo en un artículo para que sería la futura exitosa política, ¿no? Como que tenía que tener estos atributos, ¿no? De levedad, rapidez, exactitud y visibilidad. De pronto él los describe como atributos femeninos y los llama así porque estadísticamente y tradicionalmente esto supuestamente lo hemos tenido en las mujeres, ¿no? Y era muy bonito porque me decía, a la levedad, ellos, llamándose como una sociedad más patriarcal, la llamarían fragilidad, ¿no? Y Calvino en ese momento se refería a restar peso, ¿no? A la agilidad de pensamiento y emocional. A la rapidez, el modelo patriarcal lo llamaría histeria. Y tiene que ver más con la claridad de objetivos, ¿no? Y con la idea de lanzarse a uno, ¿no? Como una flecha, ¿no? Como ser certera. A la exactitud la llamarían venga, quítate de aquí, que ya está, no lo hago yo, ¿no? Y a la visibilidad la llamarían presumir, ¿no? Cuando en realidad es el poder de enfocar visiones a ojos cerrados, ¿no? Y por ejemplo a la multiplicidad la llamarían a ver si estás en lo que tienes que estar, ¿no? Entonces como que esta condición de situaciones, y esto me trae también a una conversación que tuvimos en la que a mí me da la sensación que durante muchísimo tiempo el mundo profesional estuvo muy vetado a la mujer, o por lo menos el mundo profesional de trabajo más relacionados con el mundo pues, de los servicios, ¿no? O de profesiones que tienen que ver, pues, de médico, abogado, tal, ¿no? Como, porque trabajar toda la vida a las mujeres, ¿no? En el campo, cosiendo, en múltiples labores fuera de casa, me refiero, ¿no? Pero sí que yo suelo defender que el mundo profesional era eminentemente masculino y como nunca habían estado en el mundo eminentemente femenino, que era el de la casa, el del cuidado, el de los niños, porque se lo habían perdido, no estaban aleccionados en todo eso, ¿no? Entonces nunca se cruzaban, es decir, lo que sucedía en el mundo de lo doméstico, del cuidado, de otras sensibilidades, ¿no? De otras atenciones, nunca se cruzaban, con lo cual hacían porque no se pusiera en valor, ¿no? Y sin embargo ahora con las mujeres se cruzan y creo que tiene que existir mucho más
esas tangencias más que el mundo en paralelo, ¿no? Es decir, que me parece como mucho más interesante. Me imagino en los años 50, en una reunión de grandes ejecutivos, en el que alguno podía decir, mira, mi hijo tuvo ayer fiebre y tuve que salir corriendo a no sé qué, ¿no? Y era como que estaba completamente vetado, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor mi hijo tiene fiebre, está hablando de que tú en un momento dado tienes que priorizar una actividad frente a otra. Y eso llevado a lo profesional, vale, y funciona muy bien, ¿no? O esa capacidad que tienes de pronto ser invisible, y al hacerte invisible resulta que sabes ver mucho mejor a los demás, ¿no? Porque nadie te ve a ti. Y tú, sin embargo, has aprendido a observar mucho más a los demás, ¿no? Entonces, todas esas condiciones creo que se han traído de esa herencia, ¿no? De esa herencia que teníamos. Y que si la llamamos cultural, pues otras veces abanderamos la cultura, ¿no? Y sin embargo, en cosas que han sido eminentemente de tradición porque han estado vinculadas al mundo de la mujer, pues se están denostando, ¿no? No sé si me sé expresar bien en este brevísimo espacio de tiempo que tenemos, ¿no? Pero Como creo siempre, tan que, certera y tan sensible. claro, ¿sabes cómo decir? Aquí eso lo voy a leer porque sí que me ocupé en escribirlo un poquillo esta mañana, ¿no? Decía, para quien hay casa y trabajo, vamos a seguir llamando mujer, tiende a integrarlo, ¿no? Nuevamente, por múltiples razones, tantas como conexiones diarias debe hacer. Economía energética, básicamente, ¿no? Pues es decir, tenemos que atender a todo, pues tenemos que... Está entrenada en restar peso, en agilidad, permite mirar primero a los demás, acostumbrada a multitarea, a templar nervios, a menudo a ser invisible, lo que he dicho antes, ¿no? A lo que le permite observar. Entonces yo en la aula, volviendo a ese tema, lo que me esfuerzo es porque realmente suceda eso, ¿no? Porque realmente exista como esa especie de universos que han funcionado en paralelo que se intenten como encontrar, ¿no? Como tener esa condición o esa tangencia, ¿no? Yo creo que seguimos como defendiendo ese modelo jerarquizado, ¿no? Que había antes de como más y que bueno, pues me parece que esta idea que tenía Italo Calvino y que explica todo, ¿no? Este hombre en concreto decía que esto era como, podía ser como el cambio climático, ¿no? Es decir, nos daba como a las mujeres realmente o a esa condición femenina como unas condiciones que realmente harán cambiar a la sociedad, ¿no? Si nos damos cuenta. Y me parece muy bonito que lo dijera un hombre, ¿no? Porque creo que todos somos los que tenemos que dar cuenta, ¿no? de estas cosas, ¿no? Y bueno, no quiero alargarme más. Pero yo intento eso, que en clase pues se entiendan estas cosas, ¿no? Básicamente. A ver quién supera ese discurso. Bueno, ¿y vosotras qué? Bueno, yo lo cuento más cortito, lo mío. Yo, por ejemplo, en mi clase en la escuela, gracias a la tipología de las asignaturas del área de composición, ¿no? A la que pertenezco, ¿no? Y a la colaboración por su parte de los coordinadores de las asignaturas donde imparto docencia también, pues tenemos la oportunidad de integrar transversalmente el tema de la arquitectura desde la perspectiva de género con más facilidad, mejor que en otras asignaturas, ¿no? Para ello, por ejemplo, en la asignatura de Introducción a Historia del Arte y de la Arquitectura de primer curso, ¿no? en las prácticas, pues proponemos el análisis y estudio de proyectos modernos y contemporáneos, tanto de arquitectos como de arquitectas, ¿no? Entonces siempre tenemos cuidado de que existan, por ejemplo, estudiamos proyectos de la arquitecta Lina Bobardi o de Kazuyo Sejima, ¿no? Para que comiencen a tener referentes femeninos profesionales desde primer curso, ¿no? De que vean esas referentes mujeres, ¿no? Arquitectas. Y, por ejemplo, en esa misma asignatura, en la segunda fase de práctica de la asignatura, les pedimos que redacten un ensayo, ¿no? En un formato libre, que no tiene por qué ser por escrito, puede ser vídeo, puede ser audiovisual, puede ser como quieran, ¿no? Pero en el que reflexionen y extraigan conclusiones sobre la relación entre alguna disciplina de su interés y los cambios que se produjeron en la arquitectura de la eclosión del movimiento moderno, ¿no? Entonces, durante esa fase del cuatrimestre, pues nos dedicamos en las clases de práctica, a visualizar obras relacionadas con las 7 disciplinas agrupadas en las bellas artes, ¿no? Y van tomando conciencia de que la evolución de la arquitectura no está desconectada de la pintura, la escultura, la literatura, la danza, la música o el cine, ¿no?
así como tampoco está del resto de ámbitos socioeconómicos, políticos, científicos, por ejemplo. Y es ahí cuando aprovecho para que leamos y analicemos, ¿no?, en clase sus opiniones sobre algunos artículos. Por favor, si, Eugenia, yo no sé si estás poniendo las imágenes de algunos artículos que vemos allí en clase, ¿no? Pero les llevo a leer a clase algunos artículos para que creemos debate, ¿no? Y entonces les hago reflexionar sobre ello, ¿no? Los artículos, por ejemplo, son las mujeres de la Bauhaus que la propia Bauhaus olvidó, ¿no? Y entonces, pues reflexionamos sobre ese artículo que os voy a dejar el enlace en el chat, o Eugenia lo dejará, gracias si lo hace, por favor. O el artículo olvidadas, ninguneadas, depuradas, así fueron las carreras de las pioneras en arquitectura en España, ¿no? O como tercer artículo, las mujeres que escribieron la historia del diseño y que no aparecen en los libros, ¿no? Esos 3 artículos me dan mucho juego, ¿no?, para que ellos reflexionen, ¿no? Y los alumnos en general, y en especial las alumnas, quedan bastante impactados, ¿no?, por aspectos que desconocían sobre la lucha que hay detrás de muchas de las libertades que hoy disfrutan, ¿no?, y que no se habían planteado de dónde provenían. Y los días que imparto esas clases me vuelvo a mi casa con la satisfacción de que acaban de empezar a valorarlas, ¿no? Y espero que también a cuidarlas, ¿no?, para no perderlas. Porque lo que no... Yo tengo siempre una frase en mente que lo que no cuesta no se valora, que lo que no se valora no se cuida, y lo que no se cuida se pierde. Esa frase la tengo siempre muy en mente, ¿no? Entonces, el empezar a darse cuenta de lo que vale algo, ¿no?, es lo que hace que cuides eso para no perderlo, ¿no? Por eso también colaboro con un proyecto que se llama Como Tú, junto con más de 70 científicas y tecnólogas de la Universidad de Málaga, ¿no?, de campo de conocimiento de STEM, cuyo equipo organizador, ¿no?, está compuesto por Mari Carmen Aguayo, María del Mar Gallardo, Ana Grande, María Rosa López. Y con él pretendemos romper estereotipos y visibilizar el papel de la mujer en la ciencia y la tecnología, construyendo mediante la educación en igualdad de género y la excelencia, ¿no?, para lo cual nos ponemos a disposición de los colegios e institutos para impartir talleres y charlas motivadoras sobre nuestros respectivos campos de trabajo, ¿no?, presentando a los alumnos de niveles preuniversitarios modelos científicos tecnológicos distintos al cliché tradicional, mayoritariamente masculino, que despierta muy poco interés entre las niñas, ¿no?, por lo cual creemos que se pierde mucho talento, ¿no?, por esa falta de interés que produce, ¿no? Así que su principal objetivo es que los niños y niñas conozcan personalmente a mujeres profesionales de carreras STEM, ya que si no ven un modelo cercano con el que poder identificarlo, pues no van a considerar la ciencia y la tecnología como una salida válida para ellos en muchos de los casos, ¿no? Eso que hablábamos antes de la falta de referentes cuando tienes que tomar esa decisión, ¿no?, de qué vas a estudiar. E incluso, aunque finalmente no decidan seguir una carrera STEM, es beneficioso para la sociedad tener un referente de mujeres que se desenvuelven en su ámbito, ¿no?, dado que esto contribuye a una normalización de visualizar a la mujer en esos ámbitos profesionales, ¿no? Así pues entonces lo que realizamos son talleres basados en juegos y actividades lúdicas, ¿no?, en los que se pone de relieve algún tema de interés atractivo para ellos sobre este tipo de áreas STEM, o en otros explican en qué consiste, para qué sirve alguna de las profesiones que se integran dentro de este término, ¿no? Y también los hay dedicados a presentar referentes femeninos importantes dentro de estas áreas, o que ponen, y algunos en los que se pone en manifiesto alguna actividad o utensilio de uso común que no podría realizarse sin investigación o desarrollo en estos ámbitos, ¿no?, para que también tome conciencia de la importancia que puede tener la investigación, ¿no?, que la investigación es una gran desconocida dentro de nuestra sociedad. Y bueno, pues esa es la pequeña aportación que puedo contar mía dentro de este ámbito. Bueno, yo creo que las aportaciones son importantes desde diversas... Yo no creo que haya una visión única de la aplicación de la perspectiva de género a cualquier disciplina, ni siquiera del feminismo, ¿no? O sea que deben de abordarse los cambios desde distintas posiciones, ¿no? Y yo tengo la curiosidad, Cristina, en una asignatura como la que tú impartes, donde, bueno, es mucho más técnica, ¿no?
¿Hay posibilidad en asignaturas como esa de incorporar de alguna manera formal? Bueno, de contenido me imagino que será más difícil, no sé. A ver, desde la asignatura de grado que yo imparto, de la construcción de tercero, ahí no hay pie, la verdad, porque es eminentemente técnica. O sea, vamos a explicarle qué es una transmitancia, cómo se calcula una reverberancia de una sala, ahí no encaja. Pero sí es verdad que como a lo largo de todos estos años he impartido docencia en muchos cursos de la carrera, cuando he impartido docencia en cursos inferiores, en primero, en segundo, por ejemplo, en la asignatura de materiales, que estudiamos 6 grandes bloques de materiales, siempre los introducimos haciendo un poco un breve repaso de ejemplos arquitectónicos que se han llevado a cabo con el uso de ese material. Y efectivamente, bueno, pues hay pocos referentes, pero siempre intentábamos incluir algún referente de algún proyecto, de alguna arquitecta de reconocido prestigio, porque siempre apareciera algo. Y no era fácil encontrarlo. Pero eso sí lo hemos intentado, pero actualmente la verdad es que tiene un contenido muy, muy técnico, es muy difícil incorporar este tipo de referencias. Bueno, pero si me permiten la aportación, yo diría que en tu caso no es tanto por el contenido, sino por el hecho de que haya una profesora, que eres tú, bueno, sois dos, ¿no? En el área de construcción, está también Carmen, ¿no? Pero que haya profesoras que impartan esas disciplinas tan técnicas, ¿no? Tan científicas. Yo creo que eso también da un ejemplo a ellas, a las que se quieran dedicar pues, al cálculo de estructuras o a temas más técnicos, ¿no? Que parece que a lo mejor podríamos estar más encajadas en la parte más creativa o más sensible. Bueno, creatividad, vamos a ver, hay en todo dentro de nuestra profesión, ¿no? Porque calcular una estructura es muy creativo también, ¿no? Incluso hacer un informe urbanístico, pero yo creo que el ejemplo en tu caso es tu persona, ¿no? O sea, una profesora con la experiencia que tú tienes, con la seguridad que tú tienes y no sé, yo creo que has sido un referente para muchas alumnas, ¿eh? A mí me lo han dicho. No sé, no estoy tan segura de eso, pero lo que sí es verdad que, bueno, que evidentemente también porque los contenidos son muy técnicos, pero los contenidos se explican con un fin. O sea, yo cuando explico una transmitancia, lo que estoy explicándole es cómo se consigue un determinado nivel de confort en una vivienda o en un edificio. Entonces hablamos de habitabilidad y hablamos de confort sobre todo. Hablamos de confort térmico, de confort acústico y de salubridad, básicamente, en la asignatura de grado que yo imparto. Y claro, pues siempre desde esa perspectiva, y cuando se analiza el trabajo de curso que van haciendo, analizando el edificio, pues se persigue que en la mente tienen que tener, lógicamente, esos fines, pero bueno, que eso no tiene nada que ver realmente con el género, ¿no? Pero que sí, esa vinculación con esa aportación, que no solamente es el número, sino que ¿por qué estamos haciendo estos cálculos? ¿De qué sirve? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Qué estamos buscando? Pero bueno, que eso no entiendo que tampoco tiene que ver con el tema de género del que estábamos hablando hoy, pero... Bueno. Yo creo que sí, pero bueno. ¿Y tú, María José, desde el púlpito de proyectos? Bueno, yo desde proyectos doy clase, como sabéis, en quinto curso, en máster y coordino PFG, entonces estoy como al final de la carrera, ¿no? Y es verdad que yo tengo como más de 2/3 de mis alumnos son mujeres. Entonces, para mí eso es una oportunidad para trabajar y reforzar muchísimo sobre la responsabilidad social del arquitecto, ¿no? Y también, pues como tú nombrabas antes, el respeto al patrimonio, la cooperación, el trabajo en equipo. Y en mi caso, bueno, la docencia y la investigación la llevo muy de la mano y el tema de mi investigación es sobre la ciudad portuaria, que es un mundo también bastante masculino. Y la verdad es que, por ejemplo, nosotros con los alumnos trabajamos siempre en ese ámbito de la interfaz puerto-ciudad, hacen propuestas también estudiando otros casos de interés, también se aprovecha, por ejemplo, se estudian estrategias para aprovechar la potencia y la fuerza del turismo para reforzar la identidad local. Y hacemos propuestas y también organizamos las jornadas y eso para exponer el trabajo de los alumnos, que en su mayoría, como digo, son mujeres, y se le hacemos llegar a ese mundo
el más cerrado, que es pues el puerto, ¿no? Entonces, muchos de vosotros estuvisteis también en la jornada de hace 2 años en el puerto, y cómo pues al presidente de la autoridad portuaria, los ingenieros del puerto y todo eso, pues se les llega esa visión también de esa mayoría de alumnas, ¿no? Yo creo que también es interesante pues el ir aportando nuestro granito de arena, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta que la voy a adelantar, he hecho un pequeño cambio, pero creo que viene a colación en este momento. O sea, tanto el ámbito profesional como el académico, de formas diferentes, como antes bien explicó María Jesús, son mundos muy, muy jerárquicos, donde claramente hay una estructura de poder en la que nosotras pues entramos en determinado nivel, ¿no? A mí me gustaría saber vuestra experiencia en ese sentido. O sea, ¿reconocéis la importancia del ejercicio del poder tanto, ya digo, en el mundo académico como en lo profesional? ¿Os gusta ejercerlo? ¿Os resulta incómodo ejercerlo? ¿Os incomoda que lo ejerzan sobre vosotras? Me interesa mucho vuestra visión en ese sentido. María José, tú, dentro de la universidad, ¿cómo te sientes, ¿no? Porque claramente, y eso que la Universidad de Málaga no es una de las universidades precisamente más con más abolengo, ¿no? Con más rancio abolengo, y entonces, bueno, es verdad que la jerarquía ahí se suaviza un poco, pero bueno, no deja de ser una jerarquía. ¿Tú cómo lo vives? Yo he estado yo llegué a ser subdirectora de la escuela en Relaciones Internacionales. Yo también he tenido mi poder dentro de lo que es la jerarquía, pero dentro de lo que es el mundo académico, el poder como tal, a mí, por ejemplo, me interesa para poder conseguir hacer grandes cosas, ¿no? Para poder conseguir proyectos de investigación que sean interesantes. Entonces, en ese sentido, es el interés real por el poder, o sea, como para poder conseguir, ¿no? Y poder realizar grandes retos, ¿no? Pero en cuanto a ejercerlo, yo creo que para mí ejercer el poder es sacar lo mejor de las personas, ¿no? Y al final hacer como un gran equipo, ¿no? Que al final no es algo autoritario, sino simplemente como el director de cine, ¿no? Pues sacar lo mejor de cada uno para hacer un gran equipo y para sacar ese gran reto adelante, ¿no? Que en ese sentido es en el que a mí me interesa realmente el poder, ¿no? ¿Y tú, Juana? Bueno, yo es que voy a hacer ahora como un giro de que si últimamente nos interesa tanto el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje de género, y estamos como me parece muy bien, ¿no? Como que queremos utilizarlo todo de forma tan precisa. Creo que la palabra poder no deberíamos abolirla, en el sentido de que quizás de cara a los trabajos deberíamos empezar a hablar de autoridad, ¿no? O de control sobre las decisiones, ¿no? Porque poder habla de una capacidad que está mucho más vinculada como a un autócrata, ¿no? Como alguien que simplemente manda sin tener en cuenta lo que viene detrás. Creo que tiene que ver con toda la argumentación que he dicho antes de trabajar en unos procesos mucho más democráticos en el buen sentido, ¿no? No es que todo vale y que todos tenemos voz, ¿no? Pero sí tenemos voto, ¿no? Y sabiendo muy bien qué posición ocupamos dentro de esa engranaje, ¿no? Es decir, como hay un engranaje que funciona porque alguien tiene un control determinado sobre él o tiene un papel sobre él. Yo creo que en el momento que sigamos utilizando la palabra poder, ¿no? Es como decir, hay alguien que está por encima de lo demás, ¿no? Y creo que tiene más que ver con esta idea. Yo, la ventaja que digo es, como no he estado en una estructura muy de poder, como se entendía antes, quizá entiendo más cuál es la limitación del control de tus propias decisiones, ¿no? Ahí sí que veo yo más que hay como a lo mejor esa dificultad, ¿no? Es decir, como tú llega un momento en que por mucho que tú quieras hacer, hay alguien que te corta, ¿no? esa posibilidad, y que sí que está ejerciendo ese poder, ¿no? Por eso digo que si tendemos a establecer esta nueva sociedad, ¿no? Deberíamos ir aboliendo, ¿no? como esas condiciones. Creo que en general seguimos todavía muy
como dándole continuidad a un modelo que ya forma parte como de otro mundo, ¿no? Y creo que hasta que no lo abandonemos, como que va a seguir ahí, ¿no? Pero bueno. Pero ese abandono es posible inmediatamente, María Jesús, ¿tú cómo lo ves? No sé. En mi caso, creo que la organización social democrática la veo como la menos mala de las formas de gobierno de una sociedad, por ejemplo, ¿no? Pero aunque este es el sistema que oficialmente rige el Estado español, aún no tiene tanta tradición en nuestra sociedad como la de otros países, y por ese motivo opino que todavía no funciona correctamente a muchos niveles. Tanto en empresas como en órganos de gobierno de nuestras administraciones públicas, incluidas las universidades. Y aunque soy optimista al respecto y pienso que con el paso del tiempo y la experiencia de nuestra sociedad y la implicación en política de personas con más valores éticos, el poder ser ejercido de un modo más transparente y justo con todo. Sinceramente, en mi caso, desde muy joven me he forzado en pensar por mí misma y mi personalidad se ha resistido siempre a acatar ciegamente las imposiciones por parte de figuras jerárquicamente superiores, no acompañado de explicaciones, y se revela ante el autoritarismo, el clasismo de cualquier índole y los extremismos radicales, ¿no? Pero también es cierto que no me agrada ejercer el poder sobre los demás, ¿no? No es una posición en la que me sienta naturalmente cómoda, aunque a veces me ha tocado asumirla, ¿no? Llamémosle poder o llamémosle autoridad, como estaba diciendo Susana, ¿no? Perdón, Juana, no lo sé, ¿no? Y no obstante, aunque siempre he respetado oficialmente la regla del juego, ¿no? De los entornos en los que me ha tocado desenvolverme, y también he llegado a admirar profundamente a algunos jefes y compañeros con mayores cuotas de responsabilidad a la mía, ¿no? Que han tenido el talante necesario como para saber ejercer su poder con criterio, respeto, honestidad y justicia, que es como creo que hay que ejercerlo. También es verdad que no me he dejado aplastar por los que no lo han ejercido así. Y cada vez que me han cerrado una puerta a la que he llamado, pues, y me ha sido posible, pues he abierto mi propia ventana para intentar realizar los proyectos, cambios, mejoras que crea necesarios, unas veces con apoyo y otras veces en solitario. Así que soy consciente de que eso incomoda a algunas personas en algunos ámbitos, que se sienten con derecho adquirido por antigüedad, por categoría, o que actúan por lo que sea, sin tanto respeto hacia otros. Aunque tengo también la certeza de que somos muchas personas de valía las que nos ningunean a diario dentro de alguna jerarquía clasista, ¿no? Por eso no me quita el sueño estar en el punto de mira algunas veces de alguna gente, porque ya su opinión no me hace daño y porque prefiero luchar cada día por aprovechar oportunidades que me brinda la vida, de trabajar haciendo cosas nuevas e interesantes, ¿no? Que quedarme en silencio en un rincón esperando a que me den la palabra o su aprobación para poder mover un dedo, gente que no me aprecia, ¿no? Entonces, sé que habitualmente esta postura sale cara, pero dado que todos tenemos una fecha de caducidad, tanto vital como profesional en cualquier sitio, elijo dormir tranquila conmigo misma cada noche, vivir disfrutando lo que hago y cuando me toque cambiar de aire, pues respirar el nuevo aroma de lo que me depare el futuro. Cristina, ¿tú crees que a lo mejor el que se nos hayan podido cerrar o que se os haya podido cerrar alguna puerta, como decía María Jesús, en algún momento no ha facilitado a lo mejor que hayamos buscado, no sé, como más la periferia, ¿no? Y eso también haya hecho que se hayan podido abrir espacios diferentes que a lo mejor antes no eran, bueno, pues tan interesantes, ¿no? Porque quizás se ha abierto más la visión profesional gracias a ir buscando esas periferias por no poder entrar en el centro, ¿no? Sí, claro, vamos buscando un poco el camino conforme la vida nos va abriendo y cerrando puertas. Yo en el sentido de lo que estáis comentando, a ver, el poder entendido como autoridad, no, el poder entendido como capacidad de gestionar o organizar un equipo, a mí sí me atrae. Otra cosa es que tenga la posibilidad o no de llegar a hacerlo. En el caso de lo que comentaba María José, pues por ejemplo, yo también fui subdirectora de Relaciones Internacionales, nunca entendí que ese era un cargo de poder. A mí nunca me lo pareció. A mí me pareció que estaba dando un servicio a la escuela en ese momento. Y el año que estuve, no sé exactamente, un año, yo creo que sí que llegó a más del año. Nunca lo sentí así. No me pareció que ostentara ningún cargo de poder dentro de la escuela. Yo hacía un servicio para los estudiantes con una serie de tareas que se me habían encomendado. Lo asumí de esa manera.
También fui un tiempo coordinadora de mi área y tampoco me pareció, lo que era una carga de trabajo enorme que tuve que dejar precisamente porque tenía en ese momento cargas familiares muy, bueno, una niña muy pequeña y me era muy complicado y realmente pues sí, pero es que la capacidad de decisión tampoco es tal, es que realmente es una tarea, es un servicio más, un trabajo más que tienes que asumir y que tienes que llevar a cabo. Pero lo veía más como eso, la capacidad de organización, de gestionar, pero que todos éramos iguales. Yo no veía una jerarquía en esas situaciones de poder concretas, estamos hablando del ámbito universitario hasta donde a mí me ha tocado. Lógicamente que es que la pregunta se parece un poco en la línea de lo que preguntaba Miriam, es que a mí eso del poder en la universidad se me hace tan lejano como la opción de cátedra. En fin, un poco eso. Pero totalmente de acuerdo con Juana, esa idea de poder autoritario para nada. El poder como a lo mejor tiene la capacidad de organización o de gestión de un equipo, pero siempre pensando en el trabajo en equipo. Bueno, me da la sensación de que de alguna manera lo que habéis concluido en ese sentido en relación al poder es que por no ejercerlo tampoco lo aceptáis, ¿no? O sea, como que no va con vosotras, entonces es un concepto que no está ahí, bueno, está bien, ¿no? Es afrontarlo de otra manera, ¿no? Bueno, y ya que has introducido, Cristina, el tema de la maternidad, ¿cómo se lleva la maternidad con el trabajo académico? Bueno, ya que estamos en esta mesa pero bueno, realmente esto es con cualquier cosa, pero bueno, se supone que es verdad, habéis dicho todas, que de alguna manera, hombre, el trabajo académico es un poquito, digamos, más amable que hacer la calle, ¿no? O sea, salir ahí, como yo digo, hacer la calle, ¿no? Entonces, en ese sentido, dando por hecho que es un poquito más amable, ¿cómo creéis que afecta la maternidad también a ese desarrollo académico? ¿Os habéis sentido, porque todas habéis sido madres en este proceso, con lo cual, sois madres, ¿cómo creéis que afecta? ¿Creéis que hay diferencia en cuanto a ser profesora o ser académica, investigadora, me da igual, en la universidad o ser profesor? Yo creo que depende de lo que tú te exijas. Lógicamente, si el nivel de exigencia que te impones es altísimo, porque además tienes, no sé, unas pretensiones de proyección profesional muy importantes, la maternidad es una ruptura muy brusca porque no te permite mantener ese ritmo. Yo creo que es imposible, no sé, por lo menos para mí fue imposible. Vamos, ni siquiera yo pretendía llegar a un ritmo de ese tipo, pero es muy difícil compaginar tantas cosas simultáneamente y requiere una dedicación enorme. Entonces, es verdad que te lo plantees como te lo plantees, durante un periodo de tiempo no puedes estar al 100%. Y es que como eso no te exige el 100%, sino que estamos hablando de una exigencia muy por encima del 100%, pues creo que sí. Pero dentro de eso, creo que si no llegas a ese nivel de exigencia, en lo que es el ámbito laboral, creo que, como tú decías, es más amable o es más fácil conciliar dentro del ámbito de la universidad, como profesora en la universidad, que dentro de un ámbito profesional en la calle, como tú comentabas, como una profesional liberal. ¿Y vosotras? Yo creo que el ser madre te quita tiempo en todos los trabajos, ¿no? Yo creo que al final el ser madre requiere muchísimo tiempo, muchísima dedicación, muchísimas preocupaciones y te quita el sueño ya de por vida, ¿no? Entonces yo creo que partiendo de ahí, sí que es verdad que, no sé, a mí, por ejemplo, yo sí que estuve dando clases hasta los 9 meses de embarazo, ¿no? Y además era, como dice Cristina, ella se fue del cargo y entré yo y estuve hasta los 9 meses, 12 horas al día en la escuela, entre la gestión de la movilidad y la docencia. Y después, durante mi baja maternal, estuve haciendo la tesis doctoral. Entonces yo intenté seguir un poco el ritmo y la verdad que era complicado. ¿Es más difícil ser profesora que profesor? Pues depende del profesor. He visto a compañeros con los bebés también por la escuela ¿no? Y al final intentas conciliarlo como sea. Depende de cómo, no de cada una, sino también de sus propias parejas. Yo creo que sí, que al final es un trabajo de dos y a ambos le puede beneficiar y perjudicar en partes iguales, ¿no? Depende también cómo se organice cada uno. Juana. Uy, y esto da para un debate
también que tú te tienes que ir precisamente a una tarea familiar, pero creo que la clave también un poco la contaba María José ahora, ¿no? Que a lo mejor esas cosas no deberíamos, o deberíamos intentar que no se nombren en clave de mujer se ocupa de los niños, sino que del cuidado, ¿no? Del cuidado. Es verdad que nosotros no nos quitamos el periodo de la gestación todavía y tenemos que sentirnos, en mi caso, yo creo que afortunadas por eso, ¿no? Es decir, como antes yo también decía, como que lo de ser mujer puede ser una condición cultural, pero a mí me gustaría incluso que fuera una condición natural, ¿no? Que bueno, pues, ¿no? Que tuviera, que parece bonito, ¿no? Como algo que dice, va implícito en mí, ¿no? No es algo que tengo que asumir, que es que me han enseñado a lo largo de la historia, ¿no? Y algo que además es bueno, es decir, es bello, es bueno. Y me parece que el problema está, que los que arrastrando un poco el discurso de antes del modelo, ¿no? Que si sigues ese modelo tienes que elegir, ¿sabes? Es como que si todavía no está organizado y no está equilibrado, nadie nos dice que cuando quieres, a ver si lo intento sintetizar, cuando tienes 18 años, yo por ejemplo en mi caso tenía súper claro que quería estudiar y tenía también creo que implícito que quería ser madre, pero nunca pensé que tuviera que elegir si quería ser madre al 100% o profesional al 100%. Y lo que no puede ser es que queramos ser al 100% las dos cosas, solas, ¿no? Siendo madre soltera, como el que es padre soltero o cuidador soltero, ¿no? Es decir, que es imposible. O sea, que el problema es, y yo es aquí donde lanzo un poco la bandera, ya lo dejo, que seguimos privilegiando, porque claro, lo hemos estudiado y no vamos a dejar de serlo, ¿no? Hemos trabajado mucho para hacerlo. Seguimos privilegiando como sociedad quien decide ser profesional al 100%, ¿no? Quiere decir que hay como algo de que creo que la sociedad todavía tiene que aprender a valorar también el papel, pues ese otro papel, ¿no? De cuidador y todo lo que aporta y todo lo que da, ¿no? Creo que los italianos con su mamá, con su personaje este, ¿no? Como de la mamá, que es como la que realmente parte el bacalao, ¿no? En la familia, en la que decide y tal, era como un personaje de matriarcado 100%, que es muy bonito, ¿no? Que parece como que eso, como que muchos hombres luego se olvidan, ¿no? De quién lo ha enseñado, de quién lo ha educado, ¿no? En un modelo tradicional me refiero, ¿no? En un modelo... En fin, pero esto, para explicarlo muy brevemente, es complicado, ¿no? Pero yo creo que todavía somos nosotras mismas las que no quitamos muchas de las, o en mi caso, personalmente, la que quiero como darle a todo y darle a todo no se puede. No se puede o no se puede, por ejemplo, llegar a esos grados bueno, pues de autoridad que hablábamos antes, ¿no? O a eso, porque al final requiere mucha responsabilidad, ¿no? Mucho tiempo. Hombre, yo tengo que decir aquí una cosa, y es que, bueno, se valorará el trabajo de cuidado en el momento en el que se le dé un valor económico. Mientras tanto, no se valorará, esto es una realidad. Y por otra parte, hombre, yo siempre he pensado que somos unas privilegiadas y, claro, nosotras podemos contar con nuestros compañeros y desarrollar una labor profesional y tal, pero no se puede dejar de pensar que hay muchas otras mujeres que no tienen ni la formación, ni tienen el entorno social, ni cultural, ni económico que nosotras tenemos, con lo cual olvidar y querer generalizar, quiero decir, los hombres cuidan de los niños porque muchas mujeres profesionales han puesto sobre la mesa y han manifestado la importancia del cuidado, y entonces ellos se han, digamos que, concienciado, ¿no? Pero esto no es general en toda la sociedad, no lo olvidemos, ¿eh? No hablemos solamente de nuestra posición, ¿no? Y me gustaría saber, María Jesús, ¿tú cómo ves esto? Porque ocurre muchas veces que dentro de las profesiones, y en concreto la nuestra, nos olvidamos tan rápido de esa circunstancia de privilegio en la que la mayoría vivimos, que yo creo que nos echamos tierra o echamos tierra a nuestras compañeras menos favorecidas en el momento en el que empezamos a decir, no, bueno, es que da igual, si los hombres también lo hacen. Si yo no digo que no, pero los hombres los han empezado a hacer cuando nosotras hemos dicho, espérate, que esto es de los dos, ¿eh? Entonces yo creo que es demasiado rápido, ¿no? Estamos quizás dando un paso antes de tiempo a la hora de decir, bueno, venga, vamos a borrar las diferencias. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, no sé, yo personalmente no lo he vivido. Mi niña tiene menos de 3 años, ¿no?
Y creo que las limitaciones que vivimos actualmente son las propias de cualquier pareja con hijos pequeños. O sea, cambio de actividades, de horarios, de posibilidades de estancia en el extranjero y de otras libertades de las que afortunadamente hemos gozado muchos años y que posiblemente iremos retomando de alguna forma con el tiempo, ¿no? O al menos yo lo veo así. Yo no soy de las mujeres que han tenido clarísimo su instinto maternal y que tenían prefijado como objetivo la formación de una familia con hijos, ¿no? Lo cual considero totalmente respetable, ¿no? Pero yo no lo tenía así tan prefijado, ¿no? Sin embargo, cuando ese deseo tuvo que llegar, llegó. Y para mí ser madre está siendo la experiencia más enriquecedora que he vivido jamás. Que lejos de limitarme, que me limita en ciertas cosas, como digo, pero me empuja cada día a superarme y intentar ser mejor persona para mi niña. No sé, aunque también he de decir que las características profesionales del ejercicio de la docencia me han posibilitado vivir la maternidad de esta manera. De hecho, mi marido, que es ingeniero en una empresa multinacional, y yo, durante toda mi faceta profesional, trabajando como arquitecta de empresa, pospusimos esta decisión durante muchísimo tiempo, debido a que no contamos con un soporte familiar en Málaga y no veíamos la posibilidad de compaginar ni horarios, ni viajes laborales, ni demás condiciones con nuestro trabajo, con la crianza de un hijo o una hija feliz, sinceramente. Por eso quizá también me sienta tan afortunada y no me sienta tan limitada, no sé, porque de estar hoy donde estoy, ¿no? Y de que al menos los 3 primeros años de mi hija, que considero cruciales en el crecimiento de cualquier niño, mi trabajo en la universidad me haya permitido una cierta conciliación familiar de la que carecen de forma generalizada, de la que se carece de forma generalizada en España. Porque quizá de otro modo no nos hubiésemos atrevido a que Mar, que se llama mi niña, viniese a este mundo, para que tan solo poderla ver 1 hora antes de dormirse cada día, ¿no? Lo cual era nuestra situación antes de que yo empezara a trabajar para las administraciones públicas. Y es así para mucha gente, ¿no? O sea, veo que existen muchísimas dificultades para que mucha gente se plantee ser padre, ¿no? No obstante, como en cualquier trabajo, no todos son ventajas, y aunque muchos crean que en la universidad se trabaja poco, que es una visión que hay desde fuera, he de declarar que es todo lo contrario, ¿no? Que aquí se vive una carrera de fondo continua para lograr alcanzar una estabilidad profesional, nada garantizada a largo plazo, y que en cuanto a horarios, por ejemplo, yo tengo clases ahora tan intempestivas como los viernes a las 9 de la noche, ¿no? Yo qué sé, que como muchísimos de otros españoles, ¿no? Y que me llevo cantidad de trabajo a casa todos los días. La única diferencia está en la flexibilidad horaria. Eso yo lo valoro muchísimo, o sea, porque yo puedo estar ahora mismo aquí en esta mesa de trabajo. Hombre, la flexibilidad horaria complementada con tener una pareja que te apoye, o sea, que forméis equipo, ¿no? Ahora mismo yo puedo estar aquí sentada con vosotras porque mi marido ha ido a recoger a mi hija a la guardería y ya está jugando, y acaban de llegar, los he escuchado y están jugando con ella ahora mismo, ¿no? Pero yo puedo decidir disfrutar jugando con ella cuando vuelve de la guardería por la tarde y quedarme trabajando hasta las 2 de la mañana. Esa es la diferencia, ¿no? No sé, que puedo sacar el tiempo donde yo creo para hacer mis tareas diarias, ¿no? Y poder sacar otros ratos, ¿no? Que a lo mejor otra gente tiene unos horarios, o sea, yo pienso a veces en, no sé, muchas trabajadoras, en cajeras que cierran todos los días a las 9, no sé, hay muchísimos trabajos y otros por los que yo he pasado, o sea, yo cuando estaba trabajando en el aeropuerto yo volvía todos los días cerca de las 9 de la noche, y cuando estaba trabajando en empresa también lo estaba, o sea, yo el horario antes de las 8 de la tarde no se salía, ¿no? Entonces eso no te permite plantearte el tema de maternidad, por eso quizás no sé, o sea, al haber vivido otras experiencias más negativas, ¿no? Que además me pusieron tanto esto, la palabra limitación prefiero no utilizarla porque creo que vivo en una situación de privilegio respecto a otras mujeres, a pesar de todas las condiciones negativas que aún nos quedan por superar. Bueno, pues vamos a ir terminando. Yo tengo que decir una cosa, y es que a mí sí que se me dijo que una profesora de la universidad había que ver que es que se iba a coger una baja por maternidad. Y eso lo dijo un director. O sea que todavía
la maternidad sigue siendo, yo creo que vista como un problema, ¿no? En cualquier caso, desde luego, las mujeres profesionales como vosotras y docentes como vosotras, que tenéis esa labor de ser un ejemplo para las alumnas y para los alumnos también, pues vais abriendo, evidentemente, ejemplos, mundo y bueno, pues la mentalidad va cambiando, ¿no? Pero yo creo que todavía falta mucho para que haya un cambio de verdad que llegue a todos los poros de la sociedad. Por eso creo que es tan importante en vuestra profesión, con vuestra labor académica, lo que estáis demostrando, no solamente con la docencia en sí, sino con vuestro ejemplo. O sea, sois mujeres preparadas, con una gran experiencia, con mucha seguridad, con mucho conocimiento, y eso la verdad que, bueno, no deja de ser un modelo a seguir para nuestros alumnos y alumnas. Así que nada, muchísimas gracias a las 4. Me siento muy orgullosa de ser compañera vuestra en esta Escuela de Arquitectura de Málaga de la que tenemos la suerte de pertenecer. Y bueno, pues yo creo que casi dejo esto ya en manos de María Eugenia, perdón, de Eugenia y de Luis para que ellos vayan cerrando. Bueno, muchas gracias a todas por vuestra participación. La verdad es que ha sido muy interesante todos los aportes de la jornada. Y bueno, sé que algunas habíais comentado que teníais cuestiones de conciliación familiar en lo que quedaba de tarde, así que no me voy a entretener más. Recuerdo solo que mañana tenemos la jornada que está más enfocada al desarrollo de la profesión libre. Y nada, os invito a todas a participar, y el próximo día 8, también lo recuerdo, pues tendremos una jornada algo más participativa para todas las compañeras, pues en la que también un poco sacar conclusiones de estas 3 mesas coloquios y pues conocernos todas las compañeras y nada, os esperamos a todos en estas dos próximas jornadas y nos vemos mañana. Muchas gracias a todas de nuevo y a todas y a todos los participantes, tanto por el chat como los que habéis asistido y a los que veáis la charla en diferido. Muchas gracias. A vosotros por vuestra invitación y por al menos que nos podamos ver aquí las 5 a través del chat, porque este último tiempo de pandemia no nos vemos ni en pintura. Muchas gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas.